No prevé ningún tipo de medida frente a la insularidad, lo que deja a las Islas Baleares, en este caso, en el más absoluto abandono. Mientras se divide en sedes judiciales los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Castilla y León, se prevé eliminar la audiencia provincial y los actuales partidos judiciales, excepto los de Palma. Ello nos demuestra que existe un trato discriminatorio hacia las Islas Baleares, que son tratadas, en este caso las Islas Baleares, como una simple colonia. Si el Ministerio de Justicia desarticula el Estado a las Islas Baleares, evidentemente la única salida que les queda a las Islas Baleares es construir su Estado propio. De no modificarse el proyecto que prepara el Gobierno, se atentará contra la igualdad entre los ciudadanos, ya que para poder ejercer sus derechos, los ciudadanos de las islas menores deberán pagar los desplazamientos que harán costosísimo cualquier proceso. Permítanme que les ponga un ejemplo que es especialmente llamativo, que es el caso de Formentera, cuyos ciudadanos se verán obligados a desplazarse en barco hasta Ibiza para luego ir en avión o barco hasta Mallorca. Se trata de un absoluto despropósito, la constatación de que los ciudadanos de las Islas Baleares son tratados como ciudadanos de segunda, o voy a ir un poco más allá, incluso podríamos decir ciudadanos de tercera. Supone una evidente vulneración del derecho de acceso a la justicia y, desde nuestra humilde posición, desde la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, pues esto no vamos a permitirlo dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Por otro lado,